Introducción al Evangelio. Espero poder cumplir con la promesa de que esta será la tercera y última introducción general. Probablemente debiéramos alargarnos un poco más, pero tampoco quiero cansarlos ni ser árido para ustedes. Y hoy tenemos el centro de nuestra introducción en qué significa Evangelio. Claro, habitualmente recurrimos a una definición etimológica que muchos conocemos, Evangelio como buena noticia, de bueno, y evangelio, anuncio, noticia, pero a veces las definiciones etimológicas no son suficientes o no aciertan de todo al sentido que quiso colocar en ella quien la estaba usando, es decir, realmente al campo semántico que se le definió, que se le asignó. En primer lugar, podríamos mirar el contexto y nos damos cuenta que en la cultura previa a la cristiandad, a los cristianos, existe un uso de esta palabra. Por ejemplo, la cultura griega designaba un obsequio que daba el portador de buenas noticias. Así se le usaba en el siglo VI a.C. El obsequio que entregaba quien también portaba buenas noticias. También se utilizó evangelio para la ofrenda o sacrificio de acción de gracias a los dioses. Así se lo usaba en el siglo V a.C. O la comunicación de un triunfo militar, siempre adjudicado al emperador, siglo II a.C. Bien, se usaba en la cultura, pero los cristianos no lo usaron exactamente con ninguno de estos significados, aunque en todos ellos algo de resonancia hay, ¿verdad? El obsequio sacrificio, frente a una buena noticia, también la ofrenda, como también la comunicación de un triunfo. Los cristianos, más bien, lo utilizan en continuidad con la misma Sagrada Escritura. Y entonces vemos que en una traducción muy popular, en la época del comienzo de la iglesia, en la época de Jesús, una traducción de la Biblia hebrea al griego, famosa, llamada de los 70, el Antiguo Testamento al griego, realizada en Alejandría, se utilizaba este término. El texto hebreo utilizaba dos palabras para anunciar algo muy específico, la cercanía del reino. Estas palabras eran utilizadas para anunciar la cercanía del reino de Dios. La palabra viser, anunciar con fuerza, con energía. O besorá, el anuncio fuerte de algo. Viser, el anuncio realmente de una buena noticia hecho con fuerza, con energía, un anuncio enérgico. O besorá, también ese anuncio fuerte, digamos, ¿no? De algo que está por venir, de algo que tiene que ser noticiado. El texto de la 70 va a traducir estas palabras por evangelizo y evangelizómenos. Perdón, y evangelizontai. Por evangelizo viser y por evangelizontai besorá. Evangelizómenos va a ser la palabra usada para mensajero, aquel que lleva las buenas noticias. Y entonces, en este sentido, podríamos leer algunos ejemplos, ¿no? De este uso de evangelio en el sentido de evangelizómenos, el mensajero, el que lleva las buenas noticias. Y por ejemplo, Isaías 40, versículo 9,
Dice, sube a un monte elevado, mensajero de Sión, alza fuerte la voz, mensajero de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Hermoso texto entonces, ¿no? Donde se habla de este anuncio fuerte, alzar la voz, no temer, y dar una noticia. Aquí está tu Dios. También podríamos citar el uso de Isaías en el capítulo 52, el versículo 7, que expresa exactamente así. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, del evangelizómenos, que anunció la paz, que tras la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Ven de nuevo este evangelio, este evangelizador que es este mensajero, este que anoticia, está diciendo que ha llegado la paz. Aquí se expresa que trae la buena nueva, el evangelion, la buena nueva de la victoria. Ya reina tu Dios. También podríamos citar el uso que hace el mismo Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Isaías 61:1 expresa, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia, un evangelion, a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Texto, claro, muy interesante porque es el que elige el propio Jesús para comenzar su predicación, su ministerio allí en la sinagoga de Cafarnaún. Le ofrecen el rollo del profeta Isaías y elige este texto, ¿no? Él vino ungido por el Espíritu, es el Cristo, para anunciar esta buena noticia a los pobres, a los sufrientes, para anunciar el tiempo de la gracia. El reino de Dios, la salvación de Dios está cerca. También podríamos recurrir al uso que hace Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 2, versículo 1. Miren, ya se acerca por los cerros el mensajero, el evangelizómenos, que anuncia la paz. Entonces, realmente nos damos cuenta que el sentido de evangelio es el anuncio de la cercanía del reino, el anuncio potente de la intervención salvífica de Dios, de esa intervención y esa presencia liberadora que va a reinar en la historia. Y entonces, así, por ejemplo, nos dice el evangelista Marcos, al comenzar su evangelio, justamente al referirnos el comienzo mismo de la predicación de Jesús. Apenas Marcos hace esa introducción al evangelio con el bautista, con Jesús, bautizado en el desierto, con las tentaciones demoníacas, en 1:14-15, Marcos 1:14-15, se nos dice, cuando arrestaron a Juan,
Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia. Bien, entonces tenemos allí el sentido de Evangelio en cuanto a la proclamación fuerte de la cercanía de Dios, de su presencia salvadora, de su intervención en gracia a favor de los hombres. En realidad, este término, evangelio, a veces no lo comprendemos bien. Pongo un ejemplo litúrgico, pero no corrijan a nadie, no hagamos disputas, ¿no? A veces yo observo que se dice lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No corresponde, no es una lectura, es una proclamación fuerte, un anuncio intenso, contundente, gozoso. Lectura como que nos suena un poco desabrido, ¿no? Pero otros dicen proclamación del Evangelio de nuestro Señor. Tampoco, porque es una redundancia, es como decir proclamación de la proclamación. De hecho, el leccionario, que es esa fracción del misal, del libro litúrgico con el que celebramos la misa, donde se encuentran las lecturas de los domingos, del tiempo durante el año y de los demás tiempos litúrgicos, el leccionario simplemente dice Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Y cuando escuchamos Evangelio, por eso cantamos Aleluya, un canto de victoria, estamos diciendo, bueno, Evangelio, proclamación fuerte, contundente, operativa, transformadora, presencia de Dios, intervención de Dios, salvación, tiempo de gracia, Evangelio, cercanía del reino. En realidad, no vamos a encontrar en ningún texto antiguo, en ningún papiro, en ningún pergamino, el título Evangelio según San Lucas, por ejemplo. Apenas vamos a encontrar este título puesto por el copista, porque va copiando el texto. Catalucan, según Lucas, según Marcos, según Mateo, según Juan. Vamos a ver que el término evangelio aparece evidentemente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pablo lo utiliza. Mi evangelio, el evangelio que yo recibí. Si alguien les anuncia otro evangelio distinto al que yo les prediqué. Pero cuando Pablo dice esa expresión, no estaban los evangelios como los tenemos hoy. Probablemente ya había los comienzos de la redacción, estaban germinalmente, en parte, escritos, pero no estaban publicados, sacados a la luz para toda la iglesia como los conocemos hoy. Va a ser San Justino, mártir, recién en el año 165, el que va a empezar a usar y a popularizar esta palabra para hablar de estas 4 narraciones sobre la fe en Jesucristo, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, llamándolas Evangelio. Un Evangelio en 4 versiones distintas. Los santos padres hablaban de una fuente en 4 ríos, en 4 canales. Quizás debemos decir ya desde el comienzo que el Evangelio es Jesucristo mismo, su persona, su acontecimiento. Es el Evangelio que se nos manifiesta por su encarnación y por su Pascua Redentora, por su paso
entre nosotros. Es la persona de Jesucristo el Evangelio. Él es el Evangelio que la Iglesia nos lo ha transmitido, nos lo ha anunciado en 4 versiones canónicas inspiradas en la Sagrada Escritura, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Hablemos un poco de cómo se va componiendo estos textos llamados por nosotros Evangelio, esta narración escrita de la fe, de la confesión de fe de la Iglesia en Jesucristo. Los Evangelios no son crónicas históricas y mucho menos como hoy comprendemos la historia. Hoy tenemos unos criterios para redactar la historia, para darla a conocer, que no son los que había en aquella época en la antigüedad. La historia se hacía de un modo distinto, siempre era relatar, rescatar el pasado, para que no se pierda, porque tenía valor conocerlo para entender el presente, para vislumbrar el futuro. Pero las formas, la metodología, por así decirlo, ha ido variando a lo largo del tiempo de cómo hacer historiografía, historia escrita, cómo escribir la historia. Entonces los evangelios no son libros históricos en el sentido de que están allí juntando un montón de datos y procesándolos ordenadamente para darnos una cronología. De hecho, no se narra todo. Allí el evangelista Juan, en su obra, en el primer epílogo, al final del capítulo 20, va a decir que se han escrito muchas cosas, que han habido muchos milagros, muchos signos, muchas palabras, pero que no se ha narrado todo, sino aquello que se eligió narrar, que se eligió contar para que crean y para que creyendo en Jesucristo tengan vida. Es decir, no tiene la pretensión de agotar todo, sino de contar, de narrar el acontecimiento Jesucristo desde una óptica de fe. En ese sentido, podríamos decir que los evangelios son narraciones teológicas, es decir, narraciones de la óptica de la fe de la Iglesia, de una óptica, una palabra sobre quién es Dios, cómo se hace presente, qué hace por nosotros. También quizás podríamos decir que son como catequesis, presentaciones de Jesucristo que intentan despertar la fe o fortalecer la fe. Y que también evidentemente son unas catequesis, unas narraciones teológicas que no están en el aire, sino que están dirigidas a comunidades concretas, a personas que viven situaciones reales. Y entonces son, digamos, narraciones, predicaciones del acontecimiento de Jesucristo para que esas comunidades en sus circunstancias concretas puedan alumbrar la fe en Jesús, fortalecerla, robustecerla, perseverar, permanecer fieles. Por ejemplo, es interesante la hipótesis, o sea, una propuesta de cómo han sido las cosas que después hay que verificar. La teoría, la hipótesis de que Marcos acompañaba a Pedro y que era como un secretario que iba levantando notas de la predicación de Pedro. La predicación de Pedro probablemente no fuera exactamente lineal, ¿no? Arrancó, no sé, por el nacimiento de Jesús, después continuó con la infancia. No, evidentemente no, sino que iba respondiendo a preguntas. Nosotros a veces pensamos que
los libros se escriben así o que el Evangelio se ha escrito así, no desde el principio hasta el final. Lo que está al comienzo fue lo que se escribió primero y lo que está al final lo que se escribió después. Y en el Evangelio claramente no es así. Casi con certeza podríamos decir, así lo afirma la misma Escritura, que la primera palabra sobre Jesucristo que hace la Iglesia es la palabra sobre su Pascua, el querigma. Este que murió, este que ustedes han condenado, que han sentenciado, Dios lo resucitó, es el Mesías, es el Señor. La fe pascual es la primera palabra que la Iglesia pronuncia sobre Jesucristo. Y lo más probable es que las primeras narraciones escritas, las primeras tradiciones orales y luego la primera tradición escrita sea acerca de la Pascua. O sea, lo que llamamos la semana de pasión, la cruz, la entrada en Jerusalén, el juicio, el camino al Calvario, los relatos de la resurrección. Probablemente sea, aunque estén al final del Evangelio, lo primero que ha sido narrado oralmente y puesto por escrito bajo inspiración del Espíritu Santo. Pero después la comunidad siguió haciendo preguntas. Le preguntaba a los apóstoles, a los que les anunciaban la fe en Jesús. ¿Y Jesús qué otras cosas hizo? ¿Tuvo acciones significativas, gestos? Bueno, allí, por ejemplo, tienen que haber aparecido las narraciones orales y luego escritas sobre los milagros. Y probablemente también habrá surgido como una colección de escritos de milagros, ¿no? Porque a veces cuando leemos los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta que hay un montón de narraciones que con matices se van repitiendo, son la misma, la misma expresión, ¿no? Y entonces casi la mitad, el 50% del material de Mateo y de Lucas corresponde casi al 90% del Evangelio de Marcos, ¿no? El Evangelio de Marcos está presente en Mateo y en Lucas mayoritariamente. Y probablemente antes de Marcos también ya había como un pequeño volumen acerca de los milagros. ¿Y qué dijo Jesús? Y entonces allí habría, ¿no? Realmente narraciones orales y luego escritas sobre las enseñanzas de Jesús. Algunas de ellas con contexto, ¿no? En tal ocasión, cuando fue a tal casa, cuando estaba en tal lugar, cuando no sé qué, Jesús dijo tal cosa. Y otras veces sin el contexto. Vieron que a veces aparecen un montón de sentencias, como de refranes, de aforismos, de frases breves de Jesús, pero no se dice en qué contexto las dice, porque el contexto es muy general. Y dijo Jesús, y aparecen un montón de frases que a veces no parecen conectadas, que no están en el mismo tema. También hay otra hipótesis, ¿no? De que existe esa especie de fuente Q, que era una especie de libro de dichos, de enseñanzas, de sentencias de Jesús, que circulaba entre las comunidades. Hipótesis, ¿no? Pero evidentemente hay un montón de frases que no han sido recuperadas con su contexto, pero que han sido retenidas en la memoria y transmitidas oralmente y de modo escrito, ¿no? Que después los evangelistas incorporan en su plan de obra. Esas sentencias, dichos refranes, nos damos cuenta que probablemente eran independientes, porque, por ejemplo, Lucas y Marcos las van diseminando, desperdigando por todo su evangelio, y a veces no las ponen en el mismo lugar uno que el otro, en la misma circunstancia, y en cambio Mateo tiende a agruparlas en grandes secciones de discurso. Por ejemplo, todo el discurso de la ley nueva, el discurso llamado del monte, pero que es más que las bienaventuranzas, que son prácticamente 3 capítulos, 5, 6 y 7, es una compilación de un montón de enseñanzas de Jesús, ubicadas en esa situación por un motivo teológico. Quizás solo al final vino la pregunta, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo nació? Y entonces allí tenemos los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas, o el gran poema inaugural de
el evangelista Juan acerca de la preexistencia del verbo, de la palabra junto a Dios, que fue enviada a este mundo. Y entonces, probablemente las tradiciones sobre la infancia, sobre los orígenes de Jesús, no sean lo primero cultivado, sino lo último cultivado. Es como si se hubiera escrito el Evangelio de atrás hacia el comienzo, de atrás hacia adelante, del final hacia el comienzo. Al revés, ¿no? Bien, hecha esta introducción, también podemos decir que el Evangelio es el mismo Jesucristo. Allí está el nivel que podríamos llamar histórico, ¿no? Jesucristo, su predicación, sus gestos, la encarnación, la vida oculta, de la que poco se nos dice, el llamado a los discípulos, los milagros, las enseñanzas, la Pascua. Este podría ser el nivel histórico, ¿no? Jesucristo. Todo lo que ronda su persona. Eso se nos narra, el eco popular que fue teniendo, las dificultades para ser comprendido, los simpatizantes, los detractores, las polémicas, las confabulaciones, los que lo van siguiendo, las dificultades de seguirlo. Las dificultades para encuadrar a Jesús. ¿Quién es un profeta? ¿Es Elías que volvió? ¿Es alguno de los otros profetas? ¿Es Juan el Bautista que ha resucitado? ¿Es este? Es el Mesías, es el Mesías. En un segundo nivel, este Evangelio como hecho histórico, Jesucristo entre nosotros, comienza a dar lugar al nivel de la predicación de los testigos oculares de los apóstoles y otros testigos que de primera mano nos van a dar el testimonio, un testimonio para que creamos en Jesús, para que robustezcamos, fortalezcamos nuestra fe en Él, sea sólida nuestra fe. Este es el nivel, yo diría, de la tradición, es decir, vamos, ¿no?, cultivando tradiciones orales y quizás ya escritas a partir de estos testigos de los apóstoles que nos van contando quién es el Señor, cuál es el significado de nuestra fe en Él, por qué creemos en Él. Y finalmente, uno podría decir que hay un nivel, después del nivel histórico y del nivel de las tradiciones, del cultivo de las tradiciones, un nivel redaccional, o sea, cuando finalmente los agiógrafos, en este caso los que llevan el título de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a los que les son adjudicados, realizan el trabajo de recopilar todas las tradiciones. Recuerden que Lucas le va a decir a Teófilo que él ha investigado diligentemente, que ha consultado, que ha preguntado, que se ha informado. Recopilan esas tradiciones, las reciben. Esas tradiciones que no solo significa que han ido a entrevistar personas, ¿no? Esas tradiciones están en las comunidades donde ellos están viviendo. En esas comunidades se cuenta, se narra, que ya hay materiales escritos. ¿eh? ¿No? Retoman todo lo que en la comunidad, en la iglesia, desde los apóstoles, se va transmitiendo sobre la fe de Jesucristo y tenemos el nivel redaccional, o sea, poner por escrito lo que hoy conocemos como un evangelio, o el evangelio en estas 4 versiones, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, como vemos, los evangelios, más bien que en plural habría que decirlo en singular, el evangelio,
el anuncio fuerte de la cercanía del reino, gozoso, se cumple en Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Y esta fe en Jesucristo, presentada desde los comienzos por los apóstoles, testigos de cuanto Él obró entre nosotros, enseñó, el acontecimiento de su paso entre nosotros por la encarnación, la cima de la Pascua Redentora, todo el acontecimiento de Jesucristo presentado por los apóstoles y testigos oculares, cultivado fielmente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Recuerden que habíamos dicho que el carisma de la inspiración no solo es puntualmente para quien escribe, pone por escrito el Evangelio, por ejemplo, en el nivel redaccional, sino que ese proceso de inspiración hay que retrotraerlo a todo el proceso previo del cultivo de las tradiciones, del testimonio fiel e inspirado de los apóstoles, del cultivo de tradiciones orales y escritas por parte de la comunidad de la iglesia naciente, hasta que llegue ese momento de madurez, de inspiración, en el cual se termina de poner por escrito todas estas tradiciones, esta fe de la iglesia en Jesucristo, y se nos presenta y la iglesia lo recibe de un modo canónico. No quisiera alargarme más en la introducción, simplemente decirles que, bueno, que la iglesia ha hecho un discernimiento. Vieron que a veces se habla de evangelios apócrifos. No son malos, no es que no se puedan leer y que están ocultos en algún lado, secretos. De hecho, están publicados, se pueden conseguir los evangelios apócrifos. Son narraciones con errores o no, pero que la iglesia no ha considerado inspirados. Ha considerado inspiradas estas 4 versiones del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces ha cultivado la lectura, la meditación, la oración, el uso litúrgico de estas 4 versiones del Evangelio, porque a estas 4 es a las que ha considerado inspiradas por el Espíritu Santo. Otras narraciones, los llamados evangelios apócrifos, bueno, se puede leer tranquilamente, están editados, no son secretos, están publicados. Rápidamente ustedes en algunos van a encontrar que hay como exageraciones, errores, dificultades cristológicas. A veces son textos tardíos, más tardíos que los evangelios que tenemos, o las 4 versiones del evangelio inspiradas, canónicas. Y entonces la iglesia recibe, discierne la inspiración, utiliza litúrgicamente en la piedad personal, comunitaria, estas narraciones del acontecimiento Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, para dar a luz la fe, para fortalecer la fe, robustecerla, hacerla sólida y firme. Finalmente, cabría decir, a este nivel de introducción general con la cual terminamos, que la escritura tiene sentidos. Yo quiero decirles solo 2, porque a veces se han multiplicado otros. Hay un dicho medieval muy famoso sobre 4 sentidos de la escritura, pero básicamente la iglesia reconoce en la escritura 2 sentidos. El sentido literal, que básicamente es decir, bueno, ¿qué es lo que está escrito allí? ¿Qué se quiso transmitir? El escritor sagrado, el hagiógrafo, por ejemplo San Lucas o San Marcos, se estaban dirigiendo a una comunidad concreta. ¿Cuál era esa comunidad? ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué se intenta expresar de parte de Dios? ¿Qué se intenta ofrecer? ¿Qué se intenta presentar? El sentido literal. Y después un sentido que llamamos espiritual o supraliteral, que es la aplicación, la actualización de este sentido literal al hoy de la historia. Es decir, bueno, evidentemente, como Dios es el autor, su palabra y el sentido de su palabra es inagotable.
no le habla solo a esa comunidad del siglo primero a la cual se dirige el apóstol Mateo, sino que le habla a los hombres de toda la historia, y lo que vale para esta comunidad del siglo primero vale para todas las comunidades a lo largo de toda la historia. A veces nos pasan cosas distintas, pero hay algo que es fundamental, lo humano, el camino que hacemos todos, fuera de algunas coyunturas históricas, culturales. Quizás el Evangelio de Marcos está escrito en tiempos de persecución real. Y por ahí la comunidad que lo lee hoy no está en esa situación. Sin embargo, a todos el Evangelio de Marcos nos invita, por ejemplo, a una espiritualidad martirial, a dar testimonio de Jesús, a llegar hasta la cruz, a ser fiel. Bien, sentido literal, el que se quiso expresar, el que el escritor sagrado quiso expresar, inspirado por Dios para esa comunidad concreta, y que se encuentra allí el sentido literal en la materialidad del texto, digamos, ¿no? En lo que el texto dice, en lo que expresa, y en lo que también se puede descubrir, quizás descubriendo la situación comunitaria, algún contexto cultural que se nos escapa porque es antiguo y ya no vivimos. Bueno, ese sentido. Y luego la aplicación, traerlo, actualizarlo. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? ¿A qué nos inspira? ¿A qué nos invita? La ley de oro es que el sentido espiritual no puede estar descolgado. Yo no puedo empezar intentando aplicar al hoy. Primero tengo que comprender el sentido literal. El sentido espiritual tiene que apoyarse en el sentido literal. Es como una regla de oro, ¿no? Uno a veces ve, sobre todo cuando hay intentos de grupos bíblicos, a veces sin demasiada moderación, coordinación, sin nadie que tenga cierta formación. Y entonces a mí me llegó que Jesús se desató las zapatillas. ¿Y cómo me llegó eso a mí? Que Jesús se desató el cordón de las zapatillas. Es un ejemplo sonso, ¿no? Absurdo. Pero dice, no, pero a vos te llegó eso, te impactó anímicamente por tu psicología, porque te desataste las zapatillas aquella vez y te robaron justo, qué sé yo. ¿Eh? Pero realmente el texto está poniendo el énfasis ahí cuando Jesús se desató el cordón de las zapatillas. No, es periférico, no es importante. Ya sé que a vos te llegó porque te recordás de tal cosa, pero no, no es el sentido que tiene el texto. ¿Eh? Entonces, primero hay que comprender el sentido del texto. Bueno, no, no era que Jesús ató las zapatillas, es que Jesús se encontró con tal persona y le dijo tal cosa. Ah, ¿y con quién se encontró? Y también se sigue encontrando con ese tipo de personas. Se encuentra con nosotros. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué significa lo que le dijo? Y cuando se encuentra con nosotros también nos dice esto. ¿Y qué significa para nosotros que nos diga esto? Bien, queridos hermanos, creo que podemos cerrar aquí la introducción. Cuando Jesús comienza su predicación, se encuentra con grupos citados en la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento, que tienen expectativas distintas. Los fariseos que tienen en el centro el cumplimiento de la ley y una cierta vida penitencial para apurar, viviendo la palabra, cumpliendo la palabra, los mandatos, la venida del rey Mesías. Los herodianos, que quizás tenían una mentalidad más política y de alianza para recuperar desde el punto de vista político cierto estatus, cierta preeminencia de Israel. Los celotas, que querían hacer esta revolución violenta al estilo de los guerrilleros, podríamos decirlo así, de la guerra de guerrillas, para expulsar a a los invasores de la tierra. Los saduceos, el grupo de los sacerdotes que tenía otra mirada desde las costumbres sacrificiales, rituales, culturales del templo.
Evidentemente todos ellos se inclinaban a esperar un Mesías que fuera un guerrero, un revolucionario militar o un rey poderoso, políticamente encumbrado, de gran vigencia, de gran extensión en su mandato, un rey, un Mesías sacerdote, un Mesías cumplidor de la ley, y hay otros grupos también, digamos, ¿no? Y allí en esas expectativas comienza Jesucristo su predicación, su manifestación pública, y todos sienten que en parte Jesús cumple sus expectativas y en parte no, no entra en los moldes. Y ahí comienza la dificultad, ¿no? Cuando Jesucristo no entra en los moldes y entonces lo empiezan a rechazar o a cuestionar. En vez de cuestionar sus moldes, sus modelos, sus expectativas y abrirse a la novedad de Jesucristo que supera toda expectativa, se quedan en sus expectativas y desde allí enjuician a Jesucristo y lo rechazan en vez de abrirse para aceptarlo. Digo esto al final de la introducción porque cuando comencemos a comentar los evangelios, tenemos que dejar que Jesucristo, su palabra, modifique el pretexto, como digamos, ¿no? Lo previo que hay en nosotros. Uy, yo pensaba que tal cosa decía tal cosa, yo creía esto. Bueno, el encuentro con la palabra de Dios, con el Evangelio, que es Jesucristo, es un encuentro vivo que nos va a transformar, que va a cambiar nuestra mente, nuestros esquemas, nuestro corazón, todo lo previo, que todo va a ser modificado. Ahora, si nuestros esquemas, nuestros moldes, nuestros juicios previos, nuestra óptica previa, queremos sostenerla, nos va a parecer que Jesucristo no entra allí. Vamos a rechazarlo, vamos a enjuiciar a Jesucristo. Entonces, este encuentro con el Evangelio que es Jesucristo nos tiene que modificar. Nosotros no vamos a modificar a Jesucristo, no vamos a recortarlo para que entre en nuestro esquema, en nuestra forma de ver las cosas. Jesucristo nos va a transformar, tenemos que convertirnos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Espero con esta introducción haberlos ayudado. Ya entonces la semana que viene comenzaremos a transitar el encuentro con el Evangelio según San Lucas. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.